Esta historia comienza en la tierra prometida, en Canaán, donde los pastores caminaban entre promesas antiguas y los sueños parecían susurrados por el cielo. Allí vivía un niño distinto descendiente de Abraham. Su nombre era José. Aún no lo sabía, pero el cielo ya lo había elegido. Y en su alma, un sueño nacido del mismo Dios. Aunque su destino era gobernar, el camino que lo esperaba fue oscuro, injusto, lleno de lágrimas y traiciones. Estás a punto de descubrir lo que ocurre cuando Dios da un sueño y el mundo intenta destruirlo. En las tierras de Canaán, donde el sol dorado tocaba los pastos del desierto y el silencio parecía guardar secretos sagrados, nació un niño distinto. Su nombre era José, hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Era el hijo de Raquel, la mujer por la que Jacob había trabajado 14 años. El amor más profundo de su vida. José era un soñador, no uno cualquiera. Soñaba con cielos que hablaban y campos que se inclinaban. Su mirada era luminosa, su espíritu limpio, y su fe tan firme como las promesas de su Dios. Jacob lo amaba más que a ninguno de sus otros hijos, y como muestra de ese amor, le regaló una túnica de muchos colores. Una prenda que brillaba como el arco iris en medio de la sequía, pero aquella túnica se convirtió en un símbolo de división. Los hermanos de José la veían como una provocación, un recordatorio de su lugar menor en el corazón de su padre. Y cuando José comenzó a compartir sus sueños, la herida se volvió enojo. Soñé que atábamos manojos en el campo, contó una mañana, y mi manojo se levantaba firme, mientras los vuestros se inclinaban ante él. ¿Reinarás sobre nosotros? Le respondieron entre risas tensas. Pero José no se detenía. También vi el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante mí. Jacob, aunque lo amaba, le pidió cautela, pero en su corazón, algo le decía que esos sueños no eran simples fantasías. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos. Él caminó con paso ligero, sin saber que ese trayecto cambiaría su vida para siempre. A lo lejos, los hermanos lo vieron venir. «Ahí viene el soñador», murmuraron con desprecio. «Arrojémoslo a un pozo. Diremos que una fiera lo devoró». Pero Rubén intervino. «No derramemos sangre. Arrojémoslo al pozo, sin tocarlo». Le arrancaron la túnica y lo arrojaron a la oscuridad. El eco de su caída se perdió en el viento. Luego, como si nada hubiera ocurrido, se sentaron a comer. Una caravana de ismaelitas pasó en ese momento. «¿Por qué no venderlo?», sugirió Judá. «Que su sangre no esté sobre nosotros». Por 20 piezas de plata lo vendieron. José fue llevado encadenado hacia Egipto. Así comenzó el viaje del soñador, desde el corazón del desierto hacia lo desconocido, donde el dolor lo prepararía para la grandeza. Egipto, tierra de faraones, de templos imponentes y dioses silenciosos tallados en piedra. Allí fue vendido como esclavo a Potifar, capitán de la Guardia Real. Aquel joven extranjero, solo y traicionado, no tenía nada, excepto la presencia de Dios, y esa presencia fue suficiente. José trabajaba con excelencia. Era diligente, honesto, y todo lo que tocaba prosperaba. Su actitud hablaba más fuerte que su lengua extranjera. Potifar lo notó y lo puso a cargo de todo lo que tenía, desde las cuentas hasta el ganado, desde la comida hasta los criados. José, el esclavo, administraba como un rey, pero donde hay luz, las sombras se arrastran. La esposa de Potifar lo deseaba. Lo miraba con ojos cargados de intención. Día tras día lo acosaba. José no se dejaba seducir. Con firmeza respondía: «Mi amo confía en mí. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». Pero un día, cuando todos se habían ido, ella lo tomó por la túnica. Él escapó, dejando la prenda en sus manos. Herida en su orgullo, gritó. Mintió. Lo acusó de querer deshonrarla. Potifar, cegado por la ira, no escuchó razones. José fue arrojado a la prisión real,
Y así, de nuevo, cayó el soñador. Primero al pozo, luego al calabozo. Pero aún en la oscuridad, la luz de Dios no lo abandonó. En la prisión, José volvió a destacar. El jefe de los carceleros lo puso a cargo de los prisioneros. Allí, dos nuevos rostros aparecieron: el copero y el panadero del faraón. Una noche, ambos soñaron. Al verlos tristes, José preguntó: ¿por qué están afligidos? Hemos soñado, pero nadie puede interpretarlo, respondieron. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Contadme, por favor. El copero soñó con una vid, 3 ramas, uvas maduras, y él exprimiéndolas en la copa del faraón. José sonrió con certeza. En 3 días serás restaurado a tu cargo. El panadero contó su sueño: 3 cestas de pan sobre su cabeza y aves devorándolo todo. José bajó la voz: en 3 días, el faraón te quitará la vida. Ambas visiones se cumplieron. Antes de partir, José le pidió al copero: recuérdame cuando estés libre. Háblale al faraón de mí. Pero el copero lo olvidó. Pasaron 2 largos años. Días en que las oraciones de José se elevaban como incienso desde la celda, sin respuesta aparente. Pero el silencio de Dios no es olvido, es preparación. Entonces el faraón soñó. En la noche, entre el murmullo del Nilo y el susurro del desierto, tuvo visiones extrañas. 7 vacas gordas salían del río, seguidas por 7 vacas flacas que las devoraban. Luego, 7 espigas llenas eran consumidas por espigas quemadas por el viento del oriente. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretarlo. El palacio se llenó de temor. Fue entonces cuando el copero recordó. «Majestad», dijo, «perdóneme por olvidar. En la prisión, un joven hebreo interpretó mi sueño. Todo sucedió tal como lo dijo. El faraón mandó llamar a José, lo sacaron a prisa del calabozo, lo afeitaron, lo vistieron, lo perfumaron y lo presentaron ante el trono más poderoso del mundo. Dicen que puedes interpretar sueños», dijo el faraón. José, con humildad firme, respondió: «No está en mí. Dios dará al faraón una respuesta de paz». Y en ese instante, el joven esclavo se convirtió en voz de Dios ante reyes. José escuchó los sueños y dijo: «Ambos sueños son uno. Dios ha revelado lo que vendrá. 7 años de abundancia. Y luego 7 años de hambre. Terrible, insoportable. El hambre devorará la tierra». Propuso un plan: almacenar grano, prepararse, nombrar a un sabio administrador. El faraón lo miró con asombro. «¿Dónde encontraremos a alguien como tú, en quien habita el Espíritu de Dios?» Y ese mismo día, José fue exaltado. Le pusieron un anillo en su mano, lino fino en su cuerpo, y una cadena de oro en su cuello. Lo subieron al segundo carro real. Y en las calles de Egipto, la multitud gritaba: «Doblad la rodilla ante Safenat Panea». Así fue llamado, y así comenzó la siguiente etapa del sueño. Los años de abundancia llegaron como una bendición. Bajo el liderazgo de José, Egipto floreció. Los campos daban fruto, los hilos se llenaban, y la tierra celebraba la prosperidad. José recorría las regiones supervisando el almacenamiento, con mirada sabia y corazón agradecido. A cada paso, recordaba el pozo, la prisión, las lágrimas, y entendía: todo tenía propósito. En esos días, se casó con Asenat, hija de un sacerdote. Tuvieron 2 hijos. A uno lo llamó Manasés, diciendo: «Dios me hizo olvidar mi sufrimiento». Al otro lo llamó Efraín: «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Pero como el tiempo no se detiene, llegaron los años de escasez, y con ellos, el hambre. La tierra se agrietó bajo el sol. El trigo desapareció. Las naciones comenzaron a temblar. Pero Egipto tenía pan. Desde muchos lugares llegaron caravanas, y entre ellas, los hermanos de José. Él los vio desde lejos. Su corazón se agitó. Los reconoció de inmediato.
pero ellos no lo reconocieron. ¿Cómo podrían? El joven esclavo ahora era gobernador. Su rostro era más firme, su acento egipcio, su vestimenta dorada, pero sus ojos seguían siendo los mismos. En lugar de rebelarse, José los puso a prueba. Quería saber si habían cambiado. Los acusó de espías. Retuvo a Simeón y exigió que regresaran con su hermano menor, Benjamín. Ellos regresaron a Canaán con el corazón en un puño. Jacob, al oír la petición, se estremeció. No quería perder otro hijo, pero el hambre no daba tregua. Finalmente, envió a Benjamín. Cuando José lo vio, su alma se quebró. Se apartó y lloró en secreto. El niño que una vez soñó con estrellas que se inclinaban, ahora veía ante él a sus hermanos, trayendo a su único hermano de sangre. Y aún no era el momento. José preparó una última prueba. Mandó llenar los sacos de sus hermanos con alimento, y en el de Benjamín escondió su copa personal. Cuando partieron, mandó alcanzarlos y acusarlos de robo. El corazón de los hermanos se detuvo al hallar la copa en el costal del menor. Fueron traídos de vuelta. El ambiente era tenso, el silencio cortante. Entonces Judá, el mismo que lo había vendido, habló con una voz quebrada. «Señor mío, deja que tu siervo hable. Mi padre perdió un hijo. Si pierde a este también, morirá. Toma mi vida. Yo seré tu esclavo, pero deja ir al muchacho». Y en ese instante, el corazón de José no resistió más. Se retiró llorando. Sollozos de años contenidas sacudieron su pecho. Luego volvió, y con lágrimas que caían como lluvia sobre tierra seca, gritó: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El gobernador era el hermano perdido. El sueño se había cumplido. José se acercó, los abrazó uno a uno. «No teman. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Me envió antes que ustedes, para salvar vidas, y así envió carros por Jacob. Toda la familia descendió a Egipto. 70 almas llegaron a Gosén, donde fueron alimentadas y protegidas. Jacob vio a su hijo y dijo: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que vives». La historia no terminó con el dolor, terminó con el perdón. Pasaron los años. Jacob murió y fue sepultado con honor. Los hermanos, aún temerosos, pensaban que José tomaría venganza, pero él, con mirada serena, les dijo: «No tengan miedo. ¿Estoy acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar la vida de muchos». Así, el soñador cumplió su propósito, sino por perdón, no por venganza, sino por fe. José se convirtió en un símbolo viviente de que lo que el enemigo usa para destruir, Dios lo usa para redimir. La historia de José es una promesa viva, que incluso en los peores momentos, Dios está escribiendo algo glorioso. Que las lágrimas sembradas en el dolor se cosecharán en propósito eterno. Así como las estrellas se inclinaron en su sueño, los pueblos se inclinaron ante el plan de Dios. Y tú, que escuchas esta historia, no olvides que los sueños de Dios para ti no están muertos. Tal vez solo están esperando su momento para brillar. Porque si José fue esclavo, prisionero y olvidado, y aún así fue usado para salvar naciones, ¿qué no podrá hacer Dios contigo? Si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a apoyarlo de la manera más poderosa que existe, compartiéndolo. Suscríbete, activa la campanita para no perderte los próximos videos, deja tu comentario y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo puede hacer una gran diferencia y permitir que este mensaje llegue a más hogares. Gracias por ser parte de esta misión.